Hola, hoy vamos a presentar la simulación de circuitos por computadora y nuestro equipo está burmado por Clarisa Burs, Marco Ramos y María José Córdoba. En el primer ejercicio hicimos un análisis de mallas. Podemos ver que empezamos marcando las corrientes, casi no se ven en la foto, pero ahí están marcadas, corriente 1, corriente 2 y corriente 3. En el segundo paso hicimos ley de Kirchhoff, pero usamos el método de supermallas. Y aquí podemos ver la ecuación que obtuvimos. Empezamos desde este punto de aquí, menos 193, y fuimos dando la vuelta. Aquí se puede ver a todo el circuito y obtuvimos esta ecuación. En las resistencias agregamos 4 y las corrientes, siendo que no tenemos este valor. Después hicimos la relación, obtuvimos las ecuaciones simultáneas. Encontramos que corriente 1 menos corriente 2 es 0.4 en el voltaje A, es el que está aquí. Luego la corriente 2 más la corriente 3 es igual a 0.5. La corriente 1 menos la corriente 2 es igual a 0.8 por corriente 3. También encontramos que el voltaje en A es 2 por corriente 3 y el voltaje en B es 7.5 por corriente en 2. Después se solucionaron, antes obtuvimos el valor del voltaje 0 por ley de Kirchhoff con esta ecuación de aquí, que es la misma que la de acá, pero ya juntando factores y así, la cual es menos 193 más 10 por corriente 1 más 10 por corriente 2 menos 10 por corriente 3 menos 0.8 voltaje B. Siendo que aquí, por la corriente de Kirchhoff, despejamos el voltaje en 0. No es cierto, perdón. Aquí en el voltaje B sustituimos y pusimos 7.5 por corriente en I, lo que nos dio esta ecuación, la cual fue la que utilizamos para las ecuaciones simultáneas. Y para obtener el voltaje en 0, usamos la ley de Kirchhoff y despejamos y obtuvimos que es 173. Aquí se puede ver, pues hicimos bastantes operaciones, resolvimos las ecuaciones simultáneas, primero para la corriente 2, luego para la corriente 3 y luego para la corriente 1. Obtuvimos que la corriente 1 es igual a menos 2 amperes, la corriente 2 es igual a menos 12 amperes, la corriente 3 es igual a 12.5 amperes, y con estos resultados los sustituimos aquí, las de voltaje A y B, y obtuvimos que voltaje A es igual a 25 voltios y voltaje B es igual a menos 90 voltios. Después pasamos a la simulación de este problema en Multisim. Así fue como quedó. Aquí utilizamos un Voltage Controlled Current Source y aquí un Voltage Controlled Voltage Source, siendo que esta está controlada por voltaje y esta por corriente. Y pues podemos ver cómo se simula el sistema, el circuito, perdón, y obtenemos los mismos valores, excepto que aquí tenemos pues positivo y tenemos aquí, voy a apuntar, tenemos positivo y aquí también tenemos positivo, pero es porque pues está apuntado hacia el otro lado. Si estuviera apuntado hacia el otro lado fuera negativo, que fue lo que nosotros obtuvimos. Siguiente problema. Para el segundo circuito, en vez de tomarse una supermalla, se tomó lo que es el método de nodos. Como podemos ver, tenemos una fuente de voltaje, tenemos varias resistencias, algunos y otros elementos dentro de del circuito. Para esto, pues se utilizó lo que es la ley de Kirchhoff, que nos dice que para cada nodo, todos los voltajes y corrientes que entran deben ser iguales a los que salen. Podemos ver que aquí en la ecuación 1, por ejemplo, tenemos el voltaje 1 menos los 2, que son los 2 voltios que están como fuente acá en este lado. Y esto está dividido entre 2, porque esto es la ley de Ohm. Tenemos que el voltaje sobre la resistencia nos da la corriente. Entonces, pues esta suma pues, sería una suma de corrientes. Por eso se suma el 9, porque tenemos 9 amperios. Y esto pues igual a 0. Con esto se obtiene la primera ecuación del sistema de ecuaciones para las ecuaciones simultáneas. Y tenemos 1.5 de B1 menos B2 igual a menos 8.
Se hace lo mismo con los siguientes elementos, tomando otros nodos. B2 menos B1 sobre 1, que sería la resistencia esta. Luego el B3 menos B2 y sobre 1, que también sería la otra resistencia. Y B3 sobre 2. Y esto se le resta lo que sería el 2 menos el voltaje en Y, que sería el voltaje que hay a través de la resistencia. Y pues sale otra ecuación para el sistema de ecuaciones y así se elaboran lo que es las 3 ecuaciones con las que se calculan los voltajes. La tercera ecuación también la tenemos acá. La tercera ecuación nos queda menos B2 más 2.5 B3 igual a 0. Y pues con esto se hacen los sistemas de ecuaciones y se llega al resultado de que el voltaje 1 es igual a menos 2 volts, que el signo menos pues representa la dirección. El voltaje 2 es de 5 volts, el voltaje 3 es de 2 volts, y el voltaje 4 es de 2 volts. En este caso se resolvió el mismo circuito, pero ahora utilizando una simulación de computadora llamada Multisim. Y como se puede observar aquí, en este caso teníamos un voltaje controlado por corriente y se conectó la parte positiva del voltaje junto con esta resistencia y la negativa con este nodo. En este caso teníamos una corriente controlada por voltaje que se conectó igual, el lado negativo con el lado negativo de la resistencia 4 y el lado positivo con la resistencia 4 de la parte positiva. Todo lo demás tuvimos lo mismo que se mostraba en la imagen de la actividad, los mismos voltajes y las mismas corrientes. En este caso se puso en este punto ground. Y aquí se pusieron los indicadores de los voltajes para cada uno de estos 4 nodos y al correr la simulación obtuvimos los mismos valores de voltajes que se obtuvo cuando calculamos este circuito a mano. Gracias.